combate a la corrupción, uno de los discursos, o más bien, uno de los conceptos más mencionados, o uno de los más mencionados por Andrés Manuel López Obrador, se dijo desde el inicio que si en la cabeza no había corrupción, abajo tampoco la iba a haber. Pero ¿realmente existe ese combate a la corrupción? Podemos hablar y podemos ver de algunos resultados. Y bueno, como lo fue, por si faltaran críticas, proponen en el Senado Morena eliminar al INAI. Vaya que hay tema. Los dejo con mis compañeros, el director editorial de Mega Noticias, Raúl Frías Lucio, mi compañero analista Víctor Hugo Hernández con el tema sobre la mesa. Caballeros, vaya que hay tema. Buenas tardes. Como siempre, Eduardo, hay tema en este sexenio que ha sido, bueno, pues con muchos puntos de vista, mucha información, muchos contrastes, mucha polémica, en fin. Pero bueno, hoy lo que nos pone sobre la mesa, Eduardo, Víctor, es este tema de la corrupción. A ver, sí, sin duda, y como lo registra el mismo SPIN, Taller de Comunicación de Luis Estrada, que ha llevado puntualmente, sí, las palabras que más se mencionan en la mañanera, y la verdad es que, bueno, la corrupción es una de las 3 palabras más mencionadas en la mañanera desde diciembre del 2019 hasta, digamos, principios de este abril bueno, el conteo es hasta diciembre del 2022, es decir, hasta hace 4 meses, ¿sí? ¿Cuántas veces ha mencionado la palabra corrupción el presidente López Obrador en la mañanera? 7,169. Pero la palabra que más ha mencionado, Víctor, es la palabra pueblo. El pueblo, ya sabes que el pueblo para acá, que el pueblo para allá, y es que el pueblo dice, y es que defendemos al pueblo. Y la palabra pueblo la ha mencionado el presidente en las mañaneras 11,709 veces. Es lo que ha dicho, es lo que ha mencionado en este conteo puntual de Luis Estrada, que me gusta mucho lo que precede. Así es que las 3 palabras más mencionadas en las mañaneras, la primera es precisamente pueblo, luego corrupción con 7,169 y luego, ¿cuál crees? Conservadores. Los conservadores, es la tercera palabra más mencionada en las mañaneras con 3,148 veces de diciembre del 2018 a diciembre del 2022, en 4 años. Pero en la realidad es que la palabra corrupción la han mencionado muchas veces, Víctor. Y la pregunta que yo me hago y que seguramente la gente que escucha este podcast y que nos ve en este programa de Mega Noticias es, bueno, ¿realmente hay combate a la corrupción? ¿Realmente ya se acabaron los excesos del sexenio de Enrique Peña Nieto? ¿Ya se acabaron los abusos y los sobornos con Odebrecht? La Casa Blanca de la familia presidencial de Enrique Peña Nieto, estoy hablando de Peña Nieto todavía, sí, y esas son las cosas que exactamente, la estafa maestra, y bueno, la lista puede ser larguísima, simplemente con lo que pasó el sexenio pasado, y que la gente se hartó. Nos hartamos de tanta corrupción y de tanta impunidad. ¿Te acuerdas de los gobernadores, Víctor? Por favor, esa fotografía que tú utilizaste en una de tus editoriales es inolvidable, mi querido Raúl. El 99% de los personajes que estaban ahí resultaron impresentables al juicio del tiempo. Y ese es exactamente el tema, Víctor, ¿sí? Que dices, a ver, ¿sí realmente han cambiado las cosas? ¿Realmente ya no hay estafas maestras? ¿Realmente ya no hay Segalmex? ¿Ya se clarificó el tema de la Casa Gris? Me parece que es exactamente donde nos quedamos atorados. Sí, hay un discurso contra la corrupción, pero en la práctica, lamentablemente, seguimos padeciendo de este cáncer que sigue lacerando a nuestro país. A ver, Raúl, déjame ponerte un torito, a ver si podemos entrar por ahí y al tema que también tiene mucho que ver con lo que hoy está mucho en juego, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es cierto, los casos de corrupción han estado presentes, ya lo sabemos, tenemos una larga saga y una larga historia de corruptelas de sexenios anteriores, que es una verdadera vergüenza para el país, porque de algún modo
no solo es el sentimiento de saberte engañado y burlado, sino también el retroceso y el atraso que eso significa. Cada vez que se habla de un peso robado, de un peso distraído, mal invertido o mal usado, porque no solo es robarlo, también el mal usarlo podríamos considerarlo como un ejemplo de corrupción. Sí, claro. Es calidad de vida de los mexicanos, es un hospital que no se abrió, es una calle que no se corrigió, es un bache que no se compuso, es un sueldo a un trabajador que no le llegó, en fin, ya sabemos el gran daño de la corrupción y por eso la crítica a estos políticos millonarios, porque sabemos que a su costa el país la está pagando. Está bien, estoy completamente de acuerdo en eso. Como también me queda claro que este gobierno no se ha escapado a esos escándalos de corrupción y han estado fluyendo y nos hemos estado enterando de ellos. Pero ahí va el torito. No deberíamos estar, en cierto sentido, sentirnos bien de que hoy esos temas los estamos discutiendo, Raúl. Hoy exactamente estamos sabiendo lo que pasó en Segalmex, o al menos suponiendo en base a los datos que hemos obtenido, o los datos de Lozoya, no es un acto, digamos, que vale la pena ponderar y que podría decir representa esa libertad para poder discutir lo que antes simplemente no se podía discutir porque estaba oculto. O sea, al final del día hoy sabemos más cosas de las que sabíamos 10 años antes, donde había una opacidad espantosa y tú lo sabes. Ahora poco a poco esos temas se han vuelto tema de todo el día. ¿No podríamos decir que es un logro en la lucha contra la corrupción? Híjole, a ver, y sí me la pones complicada porque pareciera, tú estás hablando de dos temas, estás hablando de un tema de que hoy podemos discutir y hablar de estos temas, sí, y podemos discutirlos y podemos mostrarlos, pero lamentablemente eso no evita que haya actos de corrupción, sí, y me voy a los ejemplos que tengo a la mano en este momento. ¿Cuáles deberían de ser los principales aliados en la lucha contra la corrupción? ¿Quiénes deberían? ¿Qué debería ser? Debería ser el INAI. Por supuesto. Ese debería ser el principal aliado del presidente en la lucha contra la corrupción. ¿Quién debería de ser el otro aliado? El Sistema Nacional Anticorrupción que tenemos actualmente y que hoy los diputados le están quitando la Secretaría Técnica al Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy que los senadores están proponiendo desaparecer el INAI. ¿Por qué lo quieren desaparecer? Porque es un estorbo el INAI, la transparencia para los políticos. Y siempre ha sido, y muchas veces la vinieron toreando, y muchas veces el INAI, la transparencia, la Auditoría Superior de la Federación, que depende de los diputados, sí, pues de alguna forma haciendo su chamba y de ahí saliendo la información de los grandes reportajes, incluyendo el de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, incluyendo el de la Casa Gris del hijo del presidente, incluyendo lo de Segalmex, que salen con datos de la auditoría. Pero ¿qué están haciendo en este gobierno? Entonces, sí, Víctor, lo podemos discutir, podemos hablarlo, pero lamentablemente, sí, los políticos que hoy están determinando eso, y viene la señal desde la atril presidencial, como hemos visto, es debilitar, cercenar, quitarle brazos, quitarle dientes, quitarle fuerza a lo que podría ser su mejor aliado. El presidente, sí, lo sabíamos, tenía un diagnóstico muy claro de lo que pasaba en el país, supo leer esa necesidad de justicia y de impunidad en contra de la corrupción de la sociedad ante un sexenio tan corrupto que ya hemos mencionado algunos de esos casos. Pero lamentablemente, Víctor, sí, no se fortalecen, sino más bien se sigue quitando y se evita la transparencia y por eso el ocultamiento de datos y por eso mejor compras directas y no licitaciones y todo lo que de alguna forma hemos visto a lo largo de más de estos 4 años del sexenio. Totalmente de acuerdo, Raúl. Como también me queda claro que estos aliados de los que tú mencionas, como debería ser el propio, como es el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información, podrían ser también pues la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General de la República, las fiscalías que existen en los estados, los sistemas de auditoría que todo estado tiene y que seamos honestos, de poco han servido
a la luz de, vuelvo a la fotografía aquella que tú utilizaste en una editorial tuya, porque prácticamente todas ellas brillaron por su ausencia, luego de las trapacerías que venimos a conocer de toda esa bola de gobernadores ladrones, entre otros, porque no solo son gobernadores, y que luego tenemos que conocerlas gracias a la intervención de los Estados Unidos, porque aquí no fuimos capaces nosotros de llamarlos a cuenta. Yo creo que aquí el gran dilema está... bueno, entiendo que el presidente lo que quiere son los 1,000 millones que dice que le cuestan el INAI anualmente, ¿no? Eso le interesa mucho al presidente, pues para redistribuirlos en proyectos que ya sabemos que le están costando mucho más de lo proyectado. Pero también está en juego algo, Raúl, ¿de quién depende la transparencia? ¿En manos de quién debe de estar? ¿En manos del ciudadano? ¿En manos de la sociedad civil a la que tanto critica el presidente? ¿O en manos del Estado, que es hacia donde quiere mandar toda esta cuestión de la problemática de la información? Bueno, evidentemente yo me inclino por la sociedad civil, ¿no? Con todo y sus críticas, y con el ciudadano, que es el que debe de saber realmente y vigilar estos institutos y controlar, pero de nueva cuenta, estamos en un proceso pues de estatización, podría decírtelo, si hay una palabra que se acerque más. Sí, a ver, todo lo que pareciera indicar, el argumento que se da desde la mañanera es que estos organismos fueron creados por los conservadores, por los enemigos del presidente. Que se corrompieron. ¿Sí? Y que de alguna forma eran como una tapadera. ¿Sí? Para eso fueron creados, para crear la sensación de que se estaba luchando contra la corrupción. Y a lo mejor tiene razón, no lo dudo. Pero él tuvo la gran oportunidad de decir, a ver, la Auditoría Superior de la Federación, sí, no le gustó que le dijeran que el costo de la cancelación del aeropuerto, sí, había sido más de 300,000 millones de pesos, porque él dice que fue menos, pero estamos pagando hoy, por ejemplo, el DUA de todas las personas que viajan en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese DUA no se va para arreglar el aeropuerto, no se va para arreglar las pistas, no se va para arreglar lo que necesita los pasillos, se tiene que ir a pagar la deuda de lo que se comprometió con la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto. Por ejemplo, ese es un ejemplo burdo y sencillo, pero como los usa el presidente. Sí, y la auditoría tuvo que recomponer porque no le gustó que al presidente que le hayan hecho esto. Igual con el INAI. ¿Sí? ¿Qué no le ha gustado? Pues precisamente porque el INAI le exigía a las oficinas de gobierno que transparentaran, por ejemplo, los depósitos de dónde fueron a dar ese dinero que recibieron los hermanos del presidente López Obrador, sobres amarillos con dinero, ¿sí? Y que se lo sacan tan sencillo, es que era para la campaña. Sí, pero los recursos, donaciones, ¿de dónde salieron? ¿Quién los otorgó? ¿De dónde salieron? En fin, me parece que siempre es un gran tema y la transparencia, a ver, no les gusta a los políticos y a quienes manejan el dinero público, eso me queda claro. Pero un presidente que llega convencido de eso, oye, el Sistema Nacional Anticorrupción, del cual dependen y participan todas las dependencias que tú ahorita mencionaste, las contralorías, las auditorías, todos los organismos, las fiscalías, forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas estatales anticorrupción. ¿Pero qué se hizo? Debilitarlos, no darles recursos y, como ahora se propone, quitarle la Secretaría Técnica, que es la que trabaja. Jorge Alatorre, que es el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, pues dice, a ver, si nos quitan la Secretaría Técnica, que es la que, digamos, elabora, es el brazo técnico de trabajo, pues entonces va a quedar todo esto simplemente como, pues, con un elemento que no va a tener la capacidad para hacer el análisis, para hacer las recomendaciones, para hacer las acciones que eviten corrupción. Y termino solamente con una cosa. Me parece que muchas veces nos ha quedado corto ¿para qué sirve combatir la corrupción? Sin corrupción se fortalece la democracia, sin corrupción se puede utilizar mejor el dinero público, sin corrupción tenemos que el dinero que se tiene que ir a las ciudades, como tú lo decías, alumbrado público, mejores calles, mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Y una cosa importante, sí, también da una buena imagen de los mismos gobiernos cuando se combate la corrupción con eficiencia. Si no, pues seguimos dándole vueltas y por eso digo, claro, se habla mucho y se hace poco.
Y no solo vueltas, Raúl, en el 2001 inició un esfuerzo que era mucho en parte por el esfuerzo de ciudadanos involucrados en la política, periodistas, profesores, analistas, activistas, que dijeron, tiene que surgir un organismo que nos dé la información y que haga transparente la vida pública, porque la vida pública y política debe ser transparente lo más posible. Y se hizo un largo camino, un largo y doloroso camino que nos ha costado muchísimo llegar a él. Por eso creo que es importante defender a este instituto. ¿Se puede perfeccionar? Claro que se puede perfeccionar. ¿Mejorar? Claro que se puede mejorar. ¿Que ha tenido errores? Seguramente. ¿Que ha tenido problemas de burocracia? Posiblemente. Pero caramba, hemos avanzado algo. No se vale avanzar 2 pasos y retroceder 3, porque es el cuento de nunca acabar. La destrucción de las instituciones es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento, porque son las instituciones las que hacen un país, las que construyen una nación, Raúl. Mi comentario final también. Gracias, Víctor, por tus comentarios y el análisis. Te mando un abrazo. Un saludo.